Perfecto, la clase de hoy se llama Escuderos del Antiguo Testamento. Es el tercer capítulo del libro El Escudero de Dios del hermano Terry Nance. Y es bien bonito porque hoy vamos a estar estudiando el rol del escudero. Esta palabra viene del Antiguo Testamento. Entonces, las características vienen del rol del escudero en el Antiguo Testamento y la próxima clase vamos a seguir con el escudero en el Nuevo Testamento. Entonces, esto estaba pensando recién en esta clase, como que se va aclarando el tema de todo el libro, que es el tema del escudero de Dios. Un buen ejemplo de la lealtad de un escudero se encuentra en la historia de la muerte de Abimelech, que aparece en Jueces 9. Este suceso tomó lugar durante una guerra en la cual Abimelech estaba sitiando una ciudad. Él tuvo éxito en su intento de tomar la ciudad y tenía al enemigo huyendo. Cuando él llegó a la torre donde las personas se refugiaban, él se preparó para quemarla. En el momento en que la leña era puesta al pie de la torre, desde arriba una mujer tiró un pedazo de una rueda de molino, la cual golpeó a Abimelech en la cabeza, rompiéndole el cráneo. Él se volvió hacia su escudero y le ordenó al joven, eh, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Eso está en el verso 54. Aunque Abimelech fue malo, la lealtad de su escudero era obvia. Él era la persona más cercana al rey cuando la piedra le dio en la cabeza. Él estaba tan preocupado por el honor de Abimelech como él mismo. Él no quería que se dijera que su oficial fue muerto por una mujer. Su obediencia instantánea también ha sido grabada. Verso 54 dice, y su escudero le atravesó y murió. Este es un escudero que al verse con el cráneo roto, Abimelech le pidió que lo matara y el escudero decidió matarlo, conceder el deseo de su jefe. Ahora veamos el escudero de Saúl. En 1 Samuel 31 y Crónicas 10 encontramos otro relato de un oficial que estaba en la guerra, con su escudero a su lado. Saúl y su ejército estaban peleando contra los filisteos y estaban perdiendo. Al darse cuenta de que la derrota era inminente, el ejército de Saúl dio la vuelta y huyó. Sus hombres, incluyendo sus hijos, fueron muertos y Saúl fue herido por flechas. Él miró a su escudero y le ordenó, 1 Samuel 31:4, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Saúl prefería morir a manos de su escudero antes que ser capturado y torturado por el enemigo. Sin embargo, el escudero no le obedeció, así que Saúl tomó su vida al echarse sobre su espada. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Verso 5. Muchas cosas son relevadas en esta escritura. En cierto momento durante la batalla, las fuerzas armadas de Saúl huyeron. Su ejército comenzó a huir y mataron a sus hombres. Más adelante, durante la huida, sus 3 hijos fueron muertos. El enemigo se acercó lo suficiente como para herir a Saúl. En este momento, él se volvió hacia su escudero y dio la orden de morir en sus manos. Fíjate que aunque todos habían huido, dejando que Saúl enfrentara solo a todo el ejército enemigo, su fiel escudero estaba a su lado. Siendo rey, Saúl cabalgaba en el caballo más rápido o viajaba en el carruaje más veloz, que era conducido por su escudero. Si él cabalgaba, entonces el caballo de Saúl era seleccionado por su escudero, porque era su deber seleccionar y cuidar la montura, el equipo y material de su oficial. No es preciso mencionar que el caballo del escudero debía tener la misma fuerza, velocidad y vigor que el de su amo. Se podía confiar en que el escudero escogiera la cabalgadura de su oficial porque él sabía cómo su comandante pensaba y lo que a él le gustaba y necesitaba. En medio de la pelea y la huida, el escudero de Saúl pudo esquivar las flechas y mantenerse al lado de su líder.
Cuando Saúl le ordenó a su fiel sirviente que lo traspasara con su espada, verso 4, mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Parece extraño que un escudero tenga gran temor. Él había seleccionado, él había sido seleccionado, entrenado y preparado para servir en batalla. Al ser el escudero del rey, probablemente era un guerrero más hábil que cualquier otro soldado en el ejército del rey. Su deber era proteger al comandante en jefe. ¿No parece lógico que este hombre que había sido entrenado y preparado para dar su vida, para salvar y defender al rey, tuviera temor? En el lenguaje hebreo, el lenguaje hebreo, la palabra miedo se traduce yaré, pero no significa miedo en el sentido de estar atemorizado o aterrorizado, sino miedo causado por reverencia. En este caso significa honrar y respetar. Ahora la reacción del escudero es mucho más comprensible. Este hombre había pasado todo su tiempo al servicio de Saúl, cuidándolo y protegiéndolo. Toda su razón de vivir era preservar la vida del rey. Si hubiera la menor oportunidad de salvar a Saúl de la destrucción, entonces él debía arriesgarse, aunque hubiera pocas posibilidades de éxito. Quizás fue demasiado pedir al hombre que había protegido a Saúl por todo ese tiempo que le quitara la vida y quien él había jurado defender, a quien él había jurado defender. Él no podía destruir al que él había pasado su vida preservando y protegiendo. Dos escuderos diferentes. Aquí vemos el contraste entre escuderos. Fijémonos en la reacción del escudero de Saúl, en contraste con la reacción del sirviente de Abimelech, quien mató a su oficial cuando éste se lo pidió. Aquí vemos dos reacciones diferentes de dos hombres que habían dedicado y sacrificado sus vidas por el bienestar de sus superiores. Quizás la razón para tan diferentes reacciones se deba a que las circunstancias fueron diferentes. Aunque Saúl había sido gravemente herido por las flechas, quizás su escudero no consideró que sus heridas fueran mortales. Probablemente el joven había sido entrenado para curar heridas. Quizás él hubiera preferido tratar de escapar de los filisteos y esconderse en algún lugar para curar a Saúl. Abimelech había sido golpeado en la cabeza por un gran pedazo de una rueda de molino y su cráneo había sido aplastado. Es muy probable que esa herida no fuera muy bonita que digamos. Quizás el contenido de su cráneo se estaba saliendo por la herida. La muerte era inevitable. Saúl dijo, saca tu espada y traspásame, no sea que esos incircuncisos vengan y me traspasen y abusen de mí. Abimelech dijo, saca tu espada y mátame, para que la gente no diga que fui muerto por una mujer. La diferencia es que Abimelech se estaba muriendo y Saúl no. Saúl simplemente temía que los filisteos vinieran y lo torturaran. Quizás el escudero de Saúl hubiera preferido escapar con su comandante, o tal vez pelear hasta la muerte. Pero una cosa es segura, por respeto, él no podía ser el hombre que pusiera fin a la vida de Saúl. Fue un sentido de temor reverencial, respeto y honor, no miedo, lo que causó que el escudero fracasara en obedecer al rey. Cuando Saúl se dio cuenta de que su escudero no iba a cumplir con su pedido, él se tiró sobre su espada, como era el estilo de un verdadero escudero, como un hombre que había pasado toda su vida siguiendo a Saúl. El escudero sabía que no había tiempo que perder. Cuando su amo cayó en su propia espada y acabó con su vida, el escudero no tenía más razón de vivir. Por respeto a su oficial, él también se tiró sobre su espada. El suicidio no fue idea suya. En efecto, si Saúl le hubiese preguntado, tal vez el escudero tenía alguna estrategia mejor o algún plan para escapar de las manos de los filisteos. Pero como Saúl escogió poner fin a su vida, el fiel servidor hizo lo mismo. El escudero de Jonatán. En 1 Samuel 14 hay otro relato sobre la relación entre un joven y su escudero. Jonatán le ordenó a su escudero
que le acompañara a la guarnición de los filisteos contra quienes él y el pueblo de Israel peleaban. Él quería ir solo. Jonatán no había informado a su padre Saúl, de sus intenciones. Aunque el rey no tenía conocimiento del plan y aunque él y su amo eran los únicos contra todo un ejército, el escudero de Jonatán obedeció. En el verso 6, Jonatán dice: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá algo haga Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. En el verso 7, el joven y temerario escudero contestó: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo, a tu voluntad. Mientras los dos jóvenes subían al campamento del enemigo, Dios les confirmó que él, en efecto, les había entregado al enemigo en sus manos. Jonatán miró a su acompañante, el escudero, y le dijo: sube tras de mí. Verso 12. Cuando ellos llegaron al lugar donde estaba el enemigo y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Entonces la palabra explica cómo ese día Dios salvó toda la nación de Israel a través de la acción de Jonatán y su fiel y obediente escudero. Es curioso notar lo que Jonatán dijo: quizá haga algo Jehová por nosotros. Aunque Jonatán no estaba seguro de lo que iba a pasar, su escudero estaba más dispuesto a seguirlo. El verso 7 revela su respuesta y la actitud apropiada de su escudero, cuando dijo: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo, a tu voluntad. Mientras se aproximaban al enemigo, el escudero de Jonatán se mantuvo en su lugar. Él debía ir detrás de Jonatán. En el verso 13 vemos que fue la unción que estaba sobre Jonatán, la unción de un líder que causó la caída del enemigo. El joven escudero fue diligente en seguir detrás de su oficial, destruyendo al enemigo que era derribado a tierra por la unción de Dios sobre su líder. Verso 13, y su paje de armas que iba tras él los mataba. Este es un ejemplo clásico de la humildad y diligencia de un escudero bíblico. Él es quien gana victorias y mata al enemigo, mientras el líder obtiene la gloria. Alguien que confía en su oficial hasta en lo que parezca ser un capricho, alguien que se mantiene en su lugar detrás del hombre a quien sirve, sin esforzarse en ponerse delante de él. Esa es la actitud del escudero. Ahora, David como escudero de Saúl. En 1 Samuel 16 encontramos la historia del último de los 5 escuderos. El rey Saúl estaba perturbado. Él tenía un espíritu que lo angustiaba. Él decidió buscar un músico hábil que pudiera calmar su estado mental cuando era oprimido. Un joven le fue recomendado por uno de sus sirvientes. 1 Samuel 16:18 dice: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. El joven fue enviado a Saúl llevando regalos. La palabra nos dice que Saúl le amó mucho y le hizo su escudero. Verso 21. Él le ministraba fuerzas a Saúl, causando que éste sintiera alivio y bienestar. Verso 23. En el verso 18 vemos que el joven escudero fue descrito como, y aquí tenemos la gráfica: músico hábil, un hombre valiente, un hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso en apariencia, uno con quien el Señor estaba. Todas estas cualidades son la descripción bíblica de un verdadero escudero. Quizás el hecho de que David fuera el escudero de Saúl explique su actitud cuando más tarde él declaró que no tocaría al ungido del Señor. En 1 Samuel 26:9. No importó las veces que Saúl trató de matar a David y no importó las muchas oportunidades que tuvo David de matar a Saúl. Sin embargo, David nunca le hizo daño. ¿Será posible que David caminara en el mismo temor que causó que el futuro escudero de Saúl se negara a matarle? Es muy probable. Este respeto y honor hacia el ungido de Dios explica la actitud de extremo arrepentimiento, tristeza y humildad de David ante Saúl, después que él
a escondidas, cortó el ruedo del manto de Saúl, teniendo la oportunidad de haberlo matado, pero no lo hizo en 1 Samuel 24. David fue un verdadero escudero, uno que no guardaba rencor, sino que fiel y obedientemente soportaba el maltrato de su capitán. El resultado fue con el tiempo su promoción a un lugar de gran respeto y honor. Me atrasé un poco con las guías, pero es lo que estaba leyendo. Lecciones de los escuderos. Servicio desinteresado. Los escuderos nos enseñan a servir sin buscar reconocimiento personal. Otra lección de los escuderos bíblicos del Antiguo Testamento: confianza en la autoridad. Demuestran la importancia de confiar en líderes ungidos por Dios. Y otra lección de los escuderos del Antiguo Testamento es crecimiento a través del servicio. El servicio fiel puede llevar a futuras posiciones de liderazgo, como le sucedió a David. Conclusión: el legado de los escuderos. Uno, son un modelo de fidelidad. Los escuderos ejemplifican la lealtad y el servicio desinteresado. Conclusión número dos, lecciones atemporales. Sus historias nos enseñan sobre honor, respeto y obediencia sabia. O sea, eso permanece en el tiempo. Y el legado que dejan, por tercera opción, inspiración para hoy. Podemos aplicar estos principios en nuestras relaciones y liderazgos actuales, obviamente guardando las diferencias que pueden haber. Perfecto, yo voy a stop sharing y vamos a dejar corriendo el video. Fue corta el capítulo número 3. Lo estoy tratando de mantener al máximo según lo que el texto dice. Estas clases van a ser grabadas en video después, de una forma más profesional, ¿no? Obviamente, pero va a ser exactamente lo mismo, solamente le voy a hacer algunas adaptaciones generales. Así que esto me sirve como forma de ir eh, cu- eh, decidiendo qué va a quedar y qué no va a quedar en los videos que se van a filmar después, cuando se hagan las clases permanentes para las futuras generaciones que van a ver esta clase. Yo quiero abrir los micrófonos. Eh, Esta es la parte donde quiero escuchar su pensamiento, su comentario sobre lo que hemos leído, sobre lo que hemos estudiado, que está en el libro El Escudero de Dios, que hoy trató sobre los personajes que aparecen en el Antiguo Testamento, que es donde sale el título del libro. ¿Qué es ser un escudero? En realidad lo sacó del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento sí hay escuderos, pero no con esa palabra. Y voy a elegir, mi hermano Rodolfo, hágame algún comentario, alguna pregunta, qué le llama la atención de esto, veamos qué podemos hacer. Pastor, en general me llama la atención el rol del escudero en cuanto a la lealtad y que debe mostrar hacia su líder, ¿no? Y debe ser una lealtad realmente incondicional, pero sometida a la palabra. Y es lo único que en realidad me ha quedado, digamos, como para mí, como la síntesis de todo lo aprendido. Más allá de las características o de las, digamos, las virtudes de un buen escudero, si no cuida de su líder, si no es leal a su líder hasta el fin, pues no es escudero, porque el escudero precisamente es el que guarda, el que escuda a su líder. Y en el ámbito de la iglesia, aunque eso es una figura bélica, una figura que está instaurada en el contexto de la milicia, de los militares, de la guerra, pues de alguna manera también la iglesia hoy en día, pues
te peleamos una batalla diferente, no es contra carne y sangre, y pues los líderes están constantemente expuestos a ataques y necesitan de buenos escuderos que oren por ellos, que estén para ellos. Amén. Y bueno, siempre sujeto a la palabra, ¿no? Lo que comentaba mi hermano, creo que era Nelson, y su esposa en la clase pasada, sobre cuáles son los límites de esa escudería o de esa, ¿sí? De esa mayordomía, porque creo que es una suerte, es una forma de mayordomía el ser escudero. Y, y pues siempre va a ser, ¿no? Que la orden, que el líder siempre se sujete a la palabra de Dios. Ese sería el límite, ¿no? Ese sería el límite. Sí, en este Si, caso, ya digamos, si se sujeta a la palabra de Dios, el escudero no debería cuestionar. y en este caso, por ejemplo, donde estamos viendo el Antiguo Testamento, no había límite para los escuderos en ese tiempo. Pero es que yo creo, pastor, también que era un ámbito diferente, porque estos eran escuderos de guerra. Y en el ámbito militar hay un nivel jerárquico vertical de subordinación. Entonces, el no seguir la orden sería insubordinación y eso da lugar a la muerte, que por lo menos que mutatis mutandis hoy en día en la milicia actual da lugar al encarcelamiento, ¿cierto? La insubordinación. Pero ahora como que mi pensamiento es traspolando lo que es el cuerpo de Cristo ahora, la iglesia, y a los líderes que están, los ministros que Cristo ha puesto por cabeza de su iglesia, sigue habiendo también una guerra, pero esta guerra es espiritual, es diferente. Y es natural porque ustedes, o sea, los pastores, los líderes son los que más atacan al enemigo. Y si Y no están bien escudados, en ese contexto, si eran órdenes que se daban y debían obedecerse, ¿por qué cree usted que el escudero del rey Saúl no obedeció la orden cuando le dijo que lo matara? pero tenía temor de Dios. Tenía más temor a Dios que a los hombres. Eh, Él era el ungido de Jehová, lo mismo que David. David tenía más temor a Dios que a los hombres, era el ungido de Jehová. Ahí es El- diferente. Ahí el límite era no cumplir las órdenes de los hombres, pero que era el puesto por Dios, el ungido de Dios. Qué Entonces ahí interesante. él sería como ir en contra de la palabra de Dios. Mi hermana Luisa, ¿cuál de todos los escuderos le gustó más a usted? A ver. De todos los escuderos, ¿cuál me gustó a mí más? Sí, el de Abimelech, el de Saúl, el de Jonathan. De, David, de Jonatán. el de Jonathan. A mí me gusta el de Jonatán. Yo Anda, que yo los pienso, mato. yo pienso que David con respecto a Saúl, porque pues la Biblia nos muestra, ¿no? Cómo David tuvo la aparente oportunidad de quitarle la vida a Saúl y él, como lo decía mi esposo, por temor a Jehová, porque era el ungido de Jehová, dijo, y le mostró y dijo, pudiéndolo hacer, no lo hice. Y en ese momento, como que tuvo un pequeño Saúl, tuvo un pequeño, abrió los ojos y se dio cuenta y le dijo, hijo mío, tienes toda la razón y lo dejó ir. Pero yo pienso que David con Saúl me quedaría toda la vida. Y el caso de David fue incluso dos veces tuvo oportunidad. Dos veces. La primera vez en la cueva y la segunda vez en la tienda. Entonces la moraleja que también uno podría decir es el respeto que debemos tener ante la Líder. autoridad, ante un ministro, ante un ungido del Señor, aunque a veces no estemos de acuerdo o aunque a veces pensemos que podemos hacer las cosas diferentes o mejor, es un ministro, un ungido del Señor, por lo tanto se merece el respeto por todos nosotros. Gracias, mi hermano Rodolfo, hermana Luisa. Ahora quiero que alguien me hable, me comente sobre el escudero de Abimelech. Abimelech fue el que entró con el ejército a una ciudad y estaba debajo de una torre celebrando, matando. Dice que Abimelech no era un buen general. Y una mujer tiró un pedazo de piedra que le reventó el cráneo, pero quedó vivo Abimelech. Y él le dijo a su escudero, mátame, y el escudero lo mató.
Necesito que alguien desarrolle sobre esa idea. ¿Algún voluntario? ¿Por qué lo mató? ¿Qué significado puede tener eso? Adelante, no se peleen porque se ve feo cuando se pelean entre los cristianos. Mi hermano Hugo, mi hermana Ida, son los primeros voluntarios que estoy viendo. Eso aparece en Amén, Jueces pastor. 9. Amén, pastor. Bueno, antes de empezar con la exposición de lo de Abimelech, quería resaltar que como escudero espiritual es muy importante, pastor, que el líder sepa, todos tenemos que ser escudero, pero el escudero tiene que ser más que un simple seguidor, o sea, más que eso. Tiene que ser amigo, tiene que ser alguien que dé, si es posible, hasta su vida por el líder. Amén. Ahora, respecto a Abimelech, yo creo, pastor, que él se tomó bien en serio lo que, para lo cual él fue entrenado, una obediencia incondicional. O sea, era necesario que él obedeciera, aparte de que iba a ser como una deshonra que le dijeran que Abimelech fue muerto por una mujer, pero era necesario que él obedeciera la orden que le dio Abimelech, El porque autor explica, él estaba entrenado para eso. Y, si el autor da una explicación por la cual expone lo que él piensa de la razón por la cual el escudero de Abimelech lo mató y la razón por la cual el escudero de Saúl no lo mató. ¿Alguien se acuerda de las razones que entregó? Alguien levantó una mano ahí, no veo, veo un abrigo rojo y una camisa. Oh, el hermano Rey. Ok. Sí, pastor, justamente le estaba platicando aquí a Rudy sobre la situación, lo que el autor había comentado, Explíquelo, que por favor. quizás que, ah, fue el motivo de que quizás estaba poniendo un ejemplo, el autor ponía un ejemplo sobre la situación, que quizás por la situación que se encontraba Abimelech fue el motivo de que quizás su probabilidad de sobrevivir era mucho menos que la probabilidad de vivir que tenía Saúl. Entonces quizás había dado a conocer que, por ejemplo, el escudero de Saúl quizás estaba entrenado y tenía la posibilidad de decir, ok, yo puedo con él, puedo cargar con él, podemos escondernos mientras pasa la situación que estamos viviendo, porque yo sé que quizás tienes vida de recuperarte, de que puedes sanar, de que te puedo ayudar yo en este lado. Entonces por eso él tuvo ese temor de viendo la situación que estaba Saúl, pudo él ayudarlo a salvar, a recuperarse. Entonces quizás por eso él no tuvo el valor de hacerlo. Por ejemplo, nosotros que somos de rancho, me tocó vivir unas situaciones como en las ovejas, digamos. Era pastor de ovejas y a veces las ovejas tenían accidentes o tenían enfermedades donde la posibilidad de vida era muy poca. Entonces, para no verlo sufrir la oveja, uno tenía que matarlo. Entonces, pero si la oveja tiene esa posibilidad de vida, de que lo podemos curar, de que lo podemos cargar, de que sí había mucha, el porcentaje de vida alta, se podía cargar la oveja o cuidarlo para que se recuperase, es lo que estaba combinando él. No sé si combina un poquito con lo que estoy tratando de decir y con lo que tuvieron que ver los escuderos. Claro. En el caso de Abimelech, tenía el cráneo roto. O sea, eso da a entender que el cerebro se le estaba saliendo. En ese tiempo no había esperanza de vida. El caso de Saúl tenía flechas a larga distancia que le habían llegado, pero él estaba hablando. Y él lo que no quería era caer en las manos del enemigo. Entonces, el escudero de Saúl, según el autor, echa a volar un poquito la imaginación, quizás veía posibilidades de que podía vivir. Aunque estamos echando a volar un poquito la imaginación. Pero me parece sí interesante porque no fue falta de obediencia, porque el escudero de Saúl termina matándose también. Eh, hay que analizar las situaciones.
Mi hermana Maribel, rápidamente, ¿qué fue lo que le llamó la atención a usted de este capítulo de los escuderos del Antiguo Testamento, usando su experiencia en el ministerio como diácona, como líder? ¿Qué es lo que más le llama la atención? Sí, amén. Bueno, a mí me gusta el escudero de Saúl y cuando también fue David, como decían los hermanos, que, que tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de David de matar a Saúl, pero pues él sabía que era el ungido de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, la lealtad que hablando ahorita, ¿verdad? En el tiempo actual que estamos, bueno, yo, por ejemplo, eh, por ejemplo, es nuestra lealtad como en el privilegio que nosotros tenemos, ¿verdad? La lealtad a nuestro líder o se puede decir a nuestro pastor, que debemos ser leales. Y como decía el hermano, que también, por ejemplo, ahorita es como, y si es, o sea, si todo va como conforme a la voluntad o como la palabra está, pues nosotros debemos de ser leales a nuestro líder, porque nosotros estamos como se puede decir como en el caso de usted, usted es el que está en la cabeza, ¿verdad? De nosotros como, por ejemplo, hablando en el diaconado. Entonces, aquí creo que habla mucho de la lealtad de que nosotros debemos de tener con nuestro líder, el que está como pues arriba de nosotros. Pues aquí nosotros podemos ver muchos ejemplos que como fueron leales los escuderos de estos hombres que por temor o por respeto, más que nada, ¿verdad? No atentaron contra la vida por ejemplo, el escudero de Saúl cuando le dijo que lo matara, pero él, pues no lo quiso hacer por la lealtad que tenía hacia él. Amén, amén. Am, Me hizo acordarme de la clase pasada, pero no quiero volver a repetir lo de la clase pasada porque son como módulos que se van entregando. Hoy día estamos viendo la definición de escudero en el Antiguo Testamento con nuestro ejemplo. Pero la clase pasada fue bien interesante porque hablaba de los roles, cuál es el propósito de un escudero. eh, y estuvo muy interesante. Mi hermano Nelson, por favor dígame qué fue lo que le llamó la atención de hoy. Un comentario breve, no más de 2 minutos. Gracias, pastor. Buenas noches. Amén. Mira, la parte de los dos escuderos eh, de Abimelech y del rey Saúl. Pienso que al principio el hermano Rodolfo daba una nota de que ellos estaban en guerra y quizás en esa antigüedad, en, en esas guerras, imagino que ver morir a alguien o ver morir a una persona, me imagino, para no dejarlo tirado, me imagino que, o sufriendo, podrían hacer eso de matarlo. En el caso de estos dos reyes, ellos dan órdenes al escudero más cercano. Sin embargo, sin embargo, hay una cosa que ellos tomaron en cuenta, los escuderos, obedecieron. En el ámbito actual, es imposible obedecer una orden o obedecer una palabra de un escudero en la actualidad moderna. Pienso que es bastante difícil aceptarla, de que por lo menos eh, un pastor, un líder, esté en una situación
de salud, que se esté muriendo, y llame, el líder llame al escudero y le diga, no sé, tráncame la respiración para que la gente no me vea sufriendo. Es más o menos lo que puedo entender. Amén. A ver, eh, ¿a quién veo más por aquí con mi hermano Pacheco? Deme su comentario. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención del tercer capítulo de hoy? A mí, bueno, lo que llamó mi atención mucho fue lo del temor del escudero, que no se trata de tener miedo, sino de reverencia, porque muchas veces, no sé, nos dejamos llevar por lo que es el temor, dándole camino al miedo, pero no a la reverencia, al respeto. Y bueno, pues creo que ahí se trata sobre, sin importar la situación, uno debe ser leal hasta el final, leal a su líder. Entonces creo que eso fue lo que a mí me atrajo más en el tema de hoy, porque muchas veces, bueno, yo en mi persona, yo siempre me ha pasado que, pues, a usted como mi pastor, digo, pues, cuando me dice, quiero hablar con usted, hermano Pacheco, pues a uno le da miedo, ¿verdad? Pero no es miedo, sino es reverencia, es como respeto a tu pastor. Entonces creo que esa parte es la que a mí en lo personal me cautivó, porque pues bueno, uno siempre le tiene reverencia a su pastor, a la persona que está arriba de uno. Y si no, no me tenga miedo, hermano, por favor, no me vaya a tener miedo. A usted lo estimo mucho y como le dije, lo tengo por acá porque si se coloca en las manos el Señor, veo un futuro eh, muy lindo. Amén. Quiero escucharlo. Se quedan 13, 12 minutos. Mi hermana Valentina, la veo pensativa, lo que me da a entender de que tiene algo en la mente que quiere compartir sobre la clase de hoy. ¿Y qué quiere que diga, pastor? O sea, como lo que yo pienso o como... Comentarios, o ¿qué es lo que se le vino a la mente, la lectura del Ah, capítulo? yo estaba comentando aquí con mi mamá que me llamaba la atención mucho, yo creo que a todos, bueno, no sé si a todos, la actitud del escudero de Saúl, porque usted nos compartía que Saúl le pidió al escudero que lo matara, y entonces el escudero no quiso, entonces Saúl se quitó la vida y luego el escudero se quitó la vida de él también, entonces yo pensando acá, yo decía como, uy, como qué fuerte es eso, porque yo no, o sea, yo no creo que haría eso, pero pues, o sea, me impactaba eh, como la fidelidad de ese escudero con el amo de él, ¿no es cierto? Entonces, era básicamente eso me llamó mucho la atención a mí también. Amén. Mi hermana Carmen, pues si está por ahí, mi hermana, me gustaría escuchar qué fue lo que le llamó la atención sobre el capítulo 3, los escuderos en el Antiguo Testamento. Amén. Bueno, las tres diferencias que hay, ¿verdad? En cada uno de ellos, eh, es como dijo el hermano, muy relevante, la del primer escudero, lo que le pidió, ¿verdad? El rey que le hiciera y, pues lo hizo, pero me llamó la atención el escudero, lo mismo que estaba diciendo hermana Valentina del escudero de Saúl, que tras ver que su amo se había quitado la vida, él también hizo lo mismo. Entonces, la otra parte del escudero de Jonathan fue algo muy importante, que este no se, o sea, se sometió a la voluntad del Señor, porque ya Dios les había dicho lo que iba a hacer. Entonces, yo pienso, ¿verdad? Con todo esto de que un escudero, eh, hablando espiritualmente como iglesia, lo que necesita hacer al ver a que su amo está a punto de fallecer,
es orar y darle esas palabras de ánimo a seguir adelante. Y me estaba acordando yo lo que hizo ¿cómo se llama? Cuando Moisés estaba, que ya no podía detener las manos, que estaba en la batalla, lo que hizo su, su ayudante fue levantarle las manos, lo que hizo Aarón con, ay, se me olvida el nombre de este otro. Entonces, Era, era perdón, Ur, Como Ur, Moisés. ¿cómo se llamaba el otro que le levantó la mano a Moisés? era Ur. Ur. Ajá, No, entonces ellos cuando vieron de que Moisés estaba de cayendo, lo ayudaron y le levantaron las manos. Entonces yo pienso que un escudero tiene que hacer eso. Al ver que su pastor en este caso está desvaneciendo, necesitamos nosotros orar y levantar esas manos, darle palabras de ánimo. Entonces, eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Hoy en día. Amén. Am, todo líder necesita un Aarón y un Ur. eh, y ojalá ejércitos de Aarones y de Ures. Me parece muy interesante porque yo no sé si ustedes saben de las estadísticas, pero las estadísticas, tengo varios libros que hablan, eh, anualmente se suicidan una cantidad increíble de pastores. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser esto? Am, y hay unas estadísticas muy feas sobre la depresión en los pastores. Y cuando digo, voy a decir líder, porque hay líderes que tienen mucho cargo también, mucho peso. eh, Uno se da cuenta de que hay incidentes que a uno lo dejan sin palabras. Y uno dice, ¿cómo no habrá tenido con quién conversar? No habrá tenido con quién ser amigo. Y es el problema que cuando hay una persona en liderazgo, muchas veces la posición impide que se tenga una relación donde se trate de tú a tú. Eh, entonces, es un tema muy delicado, pero la hermana Carmen nombró a Aarón y Ur, y eso es para otro tema, porque Aarón y Ur, en el fondo, fueron la forma en que Dios le permitió ganar la batalla al pueblo de Israel, pero solamente ganaba el pueblo cuando habían dos que le levantaban las manos a Moisés. Entonces, el requisito, ya que la hermana Carmen se fue para allá, el requisito para ganar una batalla en Israel era que hubieran escuderos. Miren qué interesante. Pero no quiero predicar, esto no es mío. Yo no se asuste, estoy mirando, se me perdió algo que les quería leer, pero por mientras que me están dando su opinión, voy a tratar de encontrarlo. Rápidamente, antes de nombrar yo, ¿hay algún voluntario que quiera darme adelante, mi hermana Claudia, sobre la clase de hoy? Seamos específicos sobre lo que vimos hoy, Sí. los escuderos, en Antiguo. Algo que me llamó mucho la atención, Pastor, fue el contraste entre esos dos escuderos, entre el escudero de Abimelech y el escudero de Saúl, aunque Saúl tuvo sus dos escuderos, uno David y el otro que tuvo, y dice que el escudero de Abimelech obedeció por la gravedad de sus heridas, o sea, él tuvo compasión por su líder, tuvo compasión por que estaba padeciendo. El otro lo estaba viendo más, Abimelech lo estaba viendo más como por dignidad, ¿no? Como por orgullo. O sea, máteme porque no vayan a decir que es que fue una mujer la que me mató, sino mi escudero, por eso. Y dice que el escudero de Saúl se negó a matarlo, tal vez por la esperanza de salvarlo. ¿M? Pero igualmente, pues estaban en una batalla, ya Saúl pues también ya estaba herido y también digo yo o pienso yo que también de pronto por orgullo él pidió a su escudero que lo matara. Pero al ver que no sucedió, pues obviamente
él se tira sobre su propia espada y muere, ¿no? Se suicida. Pero me parece, me interesó, me pareció muy interesante pues ese contraste como de esos dos escuderos. Fue lo que me llamó la atención. Amén. Y quedan 5 minutitos. ¿Alguien que quiera hablar voluntariamente sobre la clase de hoy? Hermano Henry, adelante. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos. A mí me llamó la atención el hecho de que el escudero de Abimelech siguió las órdenes que le dio. Pienso que de alguna forma estaba cuidándole de una afrenta, de morir con deshonra. De alguna forma los escuderos tienen que cuidar de sus pastores para que no reciban ninguna afrenta o no vayan a hacer algo deshonroso. Decía un pastor, recuerdo, si me ven que estoy hablando algo fuera de orden, o si decía incluso si me ven que la baba ya se me está saliendo por la edad, decía, por favor, cuídenme. O sea, de alguna forma el hecho de cuidar la dignidad, cuidar la estima de la persona que está al frente. Entonces, este escudero siguió esa orden, que es una orden no muy fácil de matar, considero, aunque en cualquier época, no importa si fue el pasado, si fuese el presente, una orden de matar no creo que sea una orden fácil de llevar, pero aún así la llevó con tal de guardarla, primero cumplir las órdenes de su líder, ¿verdad? Y segundo, pues cuidar también de su nombre, de cómo iba a ser recordado históricamente, ¿verdad? Entonces, eso. Amén. Nos quedan unos minutitos. ¿Alguien más quiere decir algo al respecto? ¿Un comentario o algo que haya vivido que se relacione con el capítulo 3 que vimos hoy? Pastor, yo Eh, quisiera comentar, Adelante, mi hermana Dolores. sí, pastor, Ok. o sea, a mí lo que me llama la atención es cómo Dios nos está mostrando en estos ejemplos lo que es la fidelidad, lo que es la lealtad. Realmente son ejemplos que nos antiguos, pero son ejemplos que nos llegan en la actualidad, porque muchas veces esto no lo vemos así con esta profundidad tan detallada y son ejemplos que la Biblia nos está dando detalladamente y que nosotros muchas veces no lo alcanzamos a ver. Eh, la lealtad de David, la lealtad de Abimelech, de todos ellos, ¿verdad? Nos hablan de ese gran corazón que tienen ellos hacia Dios. Y eso es lo que a mí me ha llamado mucho la atención, ver cómo ha sido la entrega de ellos hacia Dios. Amén. Ese es mi comentario, pastor. Gracias, mi hermana. Estaba buscando una carta que escribió un pastor y me apareció en la mañana y me dejó en shock, pero no la encontré. Así que se la voy a quedar debiendo. Eh, Me llamó mucho la atención esto. Quiero que vayamos meditando en esto. Que el pastor ya falleció, pero escribía en una larga carta. eh, Dijo algo bien interesante. Dijo, muchos de los matrimonios de mi iglesia están juntos porque yo los atendí y les guardé los secretos y los restauré. Esos matrimonios no estarían juntos si es que yo no hubiera estado ahí al lado de ellos. Y después me dieron la espalda. Eso decía. Y yo me quedé pensando, "Mm, ¿quién lo manda a guardar secretos al pastor, no? Pero ok, hay una clase que se llama ética ministerial que ve uno cuando estudia, pero sí es verdad que los pastores guardamos muchos secretos por el bienestar de la congregación. Y a veces los líderes les toca también cargar, este es el punto, cargar cargas ajenas por el bien de los que tienen a su cargo. Entonces, yo creo que en ese contexto es más fácil ver
al escudero en este tiempo, alguien que sufre con y por el llamado que tiene. Perfecto. Am, vamos a orar. Voy a pedirle, déjeme cerrar la grabación para que quedemos hasta aquí. Recording, stop.